Nadie en el reino podía explicar por qué. Desde el día de su nacimiento, había una luz especial rodeando a la princesa. Algunos decían que era una bendición divina, otros creían que era una señal de un destino que escapaba a la comprensión humana. Pero todos, sin excepción, coincidían en que aquella niña no era como las demás. Su nombre era Úrsula, hija de un rey cristiano de Britania, en un tiempo en que las fronteras del mundo conocido estaban aún marcadas por la violencia, la superstición y la lucha entre dos fuerzas irreconciliables, la fe y la barbarie. Era la segunda mitad del siglo IV o inicios del V, según diferentes tradiciones, cuando Úrsula vino al mundo. Europa se estremecía con invasiones, reformas políticas y tensiones espirituales. El Imperio Romano estaba en decadencia. Los pueblos bárbaros avanzaban como una tormenta indetenible, y la Iglesia recién salida de las persecuciones se esforzaba por extender la verdad cristiana frente a una multitud de creencias paganas que aún dominaban mentes y corazones. En medio de ese caos histórico nació ella, una niña destinada a desafiar todo destino humano y a entregar su vida en sacrificio por amor a Dios. Una infancia extraordinaria. Úrsula creció rodeada del afecto sincero de sus padres, pero también de responsabilidades. Hija única del rey, estaba destinada a heredar un trono y representar a su pueblo. Sin embargo, muy pronto demostró que la grandeza que llevaba dentro no provenía de la sangre real, sino de su devoción ardiente por Cristo. Desde los 6 años, pasaba horas en oración silenciosa, retirándose a la pequeña capilla del castillo, donde se la podía ver arrodillada sin descanso, con las manos juntas y los ojos cerrados, como si ya tuviera una relación íntima con el cielo. Quienes la observaban notaban algo misterioso e inexplicable en ella. Su serenidad era inquebrantable incluso cuando la rodeaban temores o conflictos. Su inteligencia era profunda, su juicio maduro para su edad, y su compasión hacia los pobres, los enfermos y los desamparados excedía toda obligación social. La corte, aunque respetaba su espiritualidad, no comprendía del todo su consagración interior, y aún así nadie podía negar que donde Úrsula estaba, la bondad se hacía presente. Calmaba disputas, traía paz a los corazones angustiados y siempre tenía palabras que parecían inspiradas por una luz superior. Su padre, aunque orgulloso de ella, temía que su excesiva devoción pudiera poner en riesgo los intereses políticos del reino. El mundo era peligroso y una princesa debía ser estratégica, fuerte y obediente a las necesidades de la corona. Pero lo que él no sabía era que Úrsula poseía todas esas virtudes, fortalecidas aún más por una fe que no conocía límites, formación de una mente y un corazón consagrados. Úrsula no solo era piadosa, también era excepcionalmente culta. Su padre había contratado a los mejores eruditos para su instrucción, filósofos, historiadores, matemáticos, estrategas militares y maestros de lenguas antiguas. Úrsula aprendió latín y griego con fluidez, estudiando a Cicerón, Sócrates y Virgilio, pero también las sagradas escrituras que amaba profundamente. Podía debatir con claridad de pensamiento sobre leyes humanas y leyes divinas, y comprendía que el mundo se sostenía tanto sobre la búsqueda de la verdad como sobre la justicia y la misericordia. Era humilde, pero su inteligencia era tan aguda que provocaba admiración. A los 12 años, mientras otras jóvenes soñaban con vestidos y música, Úrsula escribía reflexiones sobre la libertad del alma y la dignidad humana como criaturas de Dios. Sus palabras comenzaban a despertar conversiones en la corte. Muchos sirvientes que vivían alejados de la fe volvían a acercarse a Dios tan solo por escuchar su manera de hablar del amor divino. Pero había algo más profundo todavía en ella. Un llamado interior que comenzó a arder en su corazón desde muy joven. No era un sueño, no era un capricho emocional, no era un deseo pasajero. Era una certeza. Su vida pertenecía exclusivamente a Dios. A los 13 años hizo un voto secreto, sellando en lo más profundo de su alma una promesa irrevocable: consagrarse a Cristo en pureza y entrega total. No habría esposo en la tierra para ella. Su única alianza sería con el Rey Eterno, una batalla en silencio. Por hermoso que fuese este deseo, sabía que enfrentaría oposición. Su padre, como rey,
ya había comenzado a negociar alianzas políticas para asegurar el futuro del reino. Como hija única, Úrsula sería pieza clave en esos pactos diplomáticos. Un matrimonio con un príncipe extranjero podía traer estabilidad, rutas comerciales, protección militar y prestigio. Su padre veía en ella una futura reina al lado de un gran líder terrenal. Úrsula veía en su interior un destino completamente diferente, un llamado que su propio padre no podría comprender sin luz de Dios. Así llegó el día en que el rey llamó a su hija a sus aposentos para comunicarle una decisión irrevocable. Estaba prometida en matrimonio. El príncipe elegido era Aetherius, hijo de un poderoso monarca pagano de un reino vecino. Era un hombre de gran influencia, guerrero respetado, ambicioso y admirado, pero sin fe. El rey estaba convencido de que esta alianza podría fortalecer sus fronteras y asegurar paz para su pueblo. La propuesta había sido aceptada oficialmente, las cartas diplomáticas enviadas y la boda sería firmada como un pacto entre reinos. Úrsula escuchó en silencio. Su corazón no tembló de miedo, sino de profunda determinación. Amaba a su padre y respetaba su autoridad, pero sabía que debía obedecer primero a Dios antes que a los hombres. En lugar de rebelarse impulsivamente, actuó con la sabiduría que siempre la había caracterizado. Pidió hablar en privado con su padre. Cuando estuvieron solos, guardó un momento de silencio y luego dijo: «Padre, sé que habéis tomado esta decisión pensando en el bien del reino, pero debéis saber que mi alma ya está consagrada. He hecho un voto a Dios desde mi infancia». El rey, sorprendido, intentó argumentar con paciencia, pero Úrsula continuó con serenidad. «No me rebelo contra vuestra autoridad. No rechazo mi deber como princesa. Aceptaré el compromiso matrimonial, pero solo bajo 3 condiciones». El rey arqueó las cejas intrigado. ¿Qué condiciones podría imponer una muchacha de 14 años ante un pacto político tan serio? «La primera», dijo ella, «es que me concedáis 3 años antes de consumar el matrimonio». «¿3 años?», exclamó el rey. «Eso retrasa el tratado». «El tiempo pertenece a Dios», respondió Úrsula, «y necesito esos años para cumplir una misión que Él ha puesto en mi corazón». El rey frunció el ceño. Úrsula continuó. «Segunda condición. Durante ese tiempo debo realizar una peregrinación santa. No puedo casarme sin antes dedicarme a la oración y a la penitencia, buscando la voluntad de Dios para mi vida». El rey suspiró profundamente. Aquella petición era extraña, pero aún razonable. «¿Y la tercera condición?», preguntó con cautela. «El príncipe Aetherius», dijo Úrsula pausadamente, «deberá convertirse al cristianismo antes de nuestra unión. No puedo unir mi destino a alguien que no conozca la verdad de Cristo». El rey la miró con asombro. Aquello era imposible. Un reino pagano jamás aceptaría tal exigencia. Pero Úrsula no buscaba imponer su fe. Buscaba cumplir su promesa a Dios con honor. Sabía que si aquel príncipe tenía el coraje suficiente de conocer al Dios verdadero, entonces la voluntad divina se revelaría en su corazón. Aquel día, su padre descubrió que su hija no era una niña frágil manejada por caprichos. Era una mujer de fe inquebrantable que hablaba con la autoridad de quien ha sido tocado por el Espíritu Santo. Lo que todavía nadie sabía era que esas 3 condiciones no eran caprichos espirituales. Eran parte del plan de Dios para preparar uno de los testimonios más luminosos y valientes que el mundo conocería. El rey aceptó. Pero lo que parecía apenas el inicio de una negociación familiar se transformaría pronto en el inicio de una misión celestial que cambiaría el rumbo de la historia cristiana. Porque en el corazón de Úrsula ardía una promesa eterna, y mientras el mundo hacía planes para ella, Dios estaba escribiendo su destino. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de Santa Úrsula? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. Capítulos 2. La travesía de la fe, entre milagros y sombras de muerte. El amanecer se alzó como un canto de esperanza
sobre las murallas de Britania. Las embarcaciones estaban alineadas en la costa, listas para zarpar hacia un destino desconocido. Sobre ellas, miles de jóvenes mujeres unidas no por la sangre sino por la fe, subían con valentía silenciosa. Cada una llevaba un pequeño símbolo de su entrega a Cristo. Algunas, un crucifijo de madera. Otras, un pergamino con un salmo. Muchas, apenas una promesa grabada en el alma. El juramento sobre el mar. Cuando la flota finalmente se desprendió de la costa, no hubo lágrimas, sino una solemnidad serena. Aquellas mujeres no eran fugitivas, eran peregrinas de un destino divino. Úrsula se mantuvo de pie en la proa del navío principal, contemplando el horizonte. Su alma sabía que ese viaje sería una prueba, y que no todas volverían con vida. Aún así, nada en su semblante denotaba miedo. El viento soplaba fuerte, agitaba los velos, hinchaba las velas. El mar, imprevisible y vivo, rugía como si probara la fe de aquellas embarcaciones. En una de las primeras noches en alta mar, después de rezar juntas, Úrsula habló al corazón de todas. No fuimos llamadas a un viaje fácil, fuimos elegidas para caminar sobre el filo de la eternidad. Cada tormenta que enfrentemos será lágrima de purificación, cada vento contrario, un convite a confianza. Dios nos guía, y elevando la mirada al cielo, su voluntad en nuestra ruta. No era apenas una líder, era llama, era faro, la llegada a Roma. Cuando finalmente alcanzaron Roma, su entrada no pasó desapercibida. La ciudad estaba sucia, caótica, llena de tensiones políticas y religiosas. O Imperio Romano do Occidente estaba en ruinas, corroído por guerras, corrupción e invasiones bárbaras. Muchos cristianos vivían escondidos, mas cuando Úrsula y las miles de vírgenes entraron en la ciudad cantando himnos, Roma entera se detuvo para observar. El Papa Siriaco, según algunas tradiciones medievales que sobreviven en antiguos textos, profundamente conmovido con la santidad de Úrsula, decidió recibirla. Al verla entrar en la basílica con aura de pureza y firmeza, el pontífice se levantó y descendió de su trono para besar la testa de la joven peregrina. «Bendita seas tú, hija de Dios, que venciste el mundo con la fe», le dijo. Úrsula y su comitiva permanecieron algunos días en Roma, orando en las catacumbas y recibiendo instrucción espiritual. Muchas romanas nobles, conmovidas por su misión, pidieron unirse a la peregrinación. A pesar de las súplicas del pueblo romano para que permaneciera allí, Úrsula sabía que su misión seguiría más lejos. Entonces, contra toda lógica humana, tomó una decisión que sorprendió a todos: abandonar Roma y regresar hacia Germania, hacia el corazón del territorio bárbaro, hacia el lugar donde la fe era odiada y perseguida. No lo hacía por imprudencia, lo hacía por obediencia. El regreso anunciado. Cuando dejaron Roma, algunos creyeron que jamás volverían a verlas. Parecía una marcha suicida. Sin embargo, ninguna tembló. Iban fortalecidas por la fe, iluminadas por la bendición del Papa y ardientes de amor por Cristo. Mientras la caravana avanzaba hacia el norte, la naturaleza parecía anunciar tormento. El clima se tornó más frío, los bosques más oscuros, los senderos más inseguros. Los rumores empezaron a circular. Tribus de hunos estaban invadiendo el Rin. Eran crueles, implacables, devastadores. A su paso, aldeas eran quemadas y cristianos masacrados. Nada los detenía, y aún así, Úrsula siguió adelante. Cierta noche, acampadas en un valle rocoso, una de las peregrinas preguntó con angustia: ¿por qué volvemos a un lugar donde tal vez encontremos la muerte? Úrsula respondió: porque no fuimos llamadas a defender nuestras vidas, sino a entregarlas. Dios no nos pide seguridad, nos pide fidelidad. Si nuestra sangre ha de regar una semilla eterna, entonces, que así sea. Capítulo 13. El martirio y la victoria eterna de una reina sin corona. El viento helado descendía desde las colinas del Rin como un presagio. Sobre las murallas de Colonia flameaban estandartes bárbaros manchados de sangre. Aquel día, la ciudad no tenía campanas, porque el miedo había silenciado hasta el bronce. El ejército de hunos, comandado por un príncipe de alma salvaje y corazón endurecido, había cercado la ciudad y tomado sus puertas. Dentro de esas murallas se encontraba Úrsula, y con ella las 11.000 vírgenes que habían consagrado su vida a Cristo.
Habían terminado la peregrinación que comenzó como una respuesta de fe, y ahora, en aquella ciudad sitiada, el destino reclamaba su última prueba. Desde una colina cercana, un explorador regresó jadeando con noticias. Los hunos estaban preparando una ofensiva final. No era una simple batalla, era una masacre anunciada. Aquellos guerreros no buscaban botín, querían destruir lo sagrado, escupir en los símbolos de la fe cristiana y demostrar que no existía Dios capaz de detenerlos. Desde hacía años su avance por Europa había sido imbatible. Nadie se atrevía a resistir. Sin embargo, en Colonia había alguien que no temía. Una joven princesa convertida en líder espiritual. Una mujer que había renunciado a reinos e imperios para reinar apenas sobre corazones humildes. Santa Úrsula. Un ejército contra un coro de oración. La ciudad entera sabía que los invasores se preparaban para atacar al amanecer. Y sin embargo, desde los patios y las criptas antiguas convertidas en refugio, no se escuchaban lamentos, se escuchaba canto. Cientos y centenas de mujeres rezaban con serenidad. Rezaban no para sobrevivir, sino para ser dignas de morir por aquel a quien amaban más que a la vida. Úrsula caminó entre ellas. Miró sus rostros iluminados apenas por lámparas de óleo. Eran jóvenes, casi niñas algunas. Otras, mujeres maduras que abandonaron familia, riqueza y comodidad para seguir su misión. Muchas sabían empuñar espada, pero la mayoría llevaba apenas el rosario como arma. Al verlas, Úrsula sintió el peso de su responsabilidad, pero también el fuego de Dios ardiendo dentro de ella. Una de las jóvenes se acercó temblando. «Dama Úrsula, ¿crees que Dios nos concederá un milagro?» Ella apoyó una mano sobre su rostro y respondió: «El milagro ya nos fue concedido. Tener fe hasta el último aliento. Lo demás está en las manos del Señor». El príncipe de los hunos hace su propuesta. Antes del amanecer, un mensajero enemigo se presentó. Traía un estandarte blanco en señal de diálogo. Fue llevado ante Úrsula. Era un hombre brutal, con el rostro lleno de cicatrices. Se inclinó con desprecio fingido. «Mi príncipe desea hablar contigo. Dice que admira tu coraje. Está dispuesto a perdonar a todas estas mujeres si aceptas ser su esposa». Hubo un murmullo. Algunas vírgenes quedaron pálidas, otras se santiguaron. El enemigo había revelado su intención. Pretendía quebrar la fe de Úrsula, humillarla públicamente, arrastrarla como trofeo, obligarla a someter a sus compañeras. Era un golpe cruel y calculado. Úrsula no titubeó. «Dile a tu Señor que soy prometida de Cristo. Dile que mi alma ya está entregada. Mi cuerpo puede caer, pero mi alianza jamás será traicionada». El mensajero sonrió con ironía. «Entonces enfrentarás su ira. No temo la furia de un hombre cuando estoy bajo la voluntad del Creador». El invasor se fue y la sentencia quedó impuesta. Ninguna viviría. La noche que precedió a los mártires. Esa última noche, Úrsula reunió a todas en una antigua iglesia en ruinas, destruida hacía años por guerras paganas. Allí, sobre las piedras rotas, celebraron su última vigilia. No había sacerdote. Los pocos cristianos de Colonia habían sido dispersados, pero ellas sabían que el cielo no abandona a quienes lo aman. Rezaron salmos, cantaron himnos prohibidos y compartieron entre sí palabras de aliento. Úrsula habló al corazón de todas. «No hemos venido hasta aquí por casualidad. El mundo cree que somos débiles, que somos mujeres sin armas, que no sabemos luchar. Pero hoy, el universo verá que nadie es más fuerte que quien está dispuesto a entregar la vida por la verdad. No fuimos llamadas a defender una tierra, fuimos llamadas a defender una eternidad». Mientras hablaba, no había una lágrima de miedo en su rostro. No había angustia, solo una serenidad imposible de ser explicada con palabras humanas. Una anciana que acompañaba la peregrinación desde Britania tomó la palabra. «He vivido lo suficiente para saber que hay victorias que no se conquistan con espadas, sino con el alma. Mañana entraremos en la historia del cielo. Que nadie tenga miedo. El rey que nos espera no abandona a quienes lo aman». El silencio que siguió fue más profundo que cualquier aplauso. Había algo en el ambiente que trascendía la razón. Era la certeza de que algo eterno estaba a punto de acontecer. La matanza comienza. El sol apenas había nacido cuando los hunos derribaron las puertas.
Fueron directos a la iglesia. No buscaban botín, buscaban exterminio. Entraron gritando, armados de lanzas y machetes. Lo que siguió fue una escena imposible de imaginar. Ante el furor de los bárbaros, ninguna mujer intentó huir. Ninguna suplicó. Ninguna negó su fe. Las primeras murieron rezando. Algunas comenzaron a entonar salmos. Otras levantaron las manos al cielo. La violencia se estrellaba contra algo invisible, algo invencible, la fidelidad. El príncipe Huno entró por último. Su mirada buscaba solo a una, Úrsula. Cuando la encontró, ella estaba de pie frente al altar destruido como si lo esperara. «Tú eres la causa de esto», gruñó él. «Si te sometes, salvaré a las demás». Úrsula respondió con calma. «No puedes salvarlas porque ya están salvas. Tú solo puedes destruir sus cuerpos, no sus almas». El bárbaro, enardecido, intentó romper su dignidad con insultos y amenazas, pero Úrsula no cedió. Entonces, en un último intento, se acercó y dijo: «Solo te pido una cosa, que me mates tú mismo, para que entiendas que ningún hombre puede dominar a quien pertenece a Dios». El príncipe apretó los dientes y desenvainó su arco. Apuntó al corazón de Úrsula. Durante un instante eterno el silencio cayó. Ella lo miró sin temor. El disparo se oyó como un trueno. La flecha la alcanzó, pero su rostro no expresó dolor, sino paz. Sus últimas palabras, pronunciadas casi en un susurro, fueron: «Cristo, recibe mi espíritu». Y cayó, no derrotada, sino coronada, la sangre que hizo florecer Colonia. La masacre terminó. Ninguna de las 11.000 sobrevivió. Los hunos abandonaron la ciudad creyendo haber impuesto una victoria, pero no sabían que habían desatado algo que jamás podría ser destruido. Donde cayó la sangre de las mártires, brotó una fe más fuerte que el hierro y más resistente que los imperios. Los cristianos que regresaron a Colonia comenzaron a encontrar restos, reliquias, símbolos. Levantaron un santuario sobre la tumba de Úrsula, y la ciudad, tiempo después, se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa. Reyes, papas, soldados y simples campesinos viajaron durante siglos para honrar a aquella mujer que prefirió morir antes que traicionar su fe. Los relatos se multiplicaron, surgieron crónicas escritas, himnos dedicados a su nombre, órdenes religiosas inspiradas en su ejemplo. Santa Úrsula dejó de ser apenas una joven princesa mártir, se convirtió en símbolo eterno de pureza, coraje, resistencia espiritual e triunfo da fe sobre o mundo. Dicen que el príncipe que la asesinó desapareció en una batalla poco tiempo después. Algunos cronistas aseguraron que antes de morir gritó como un poseído: «No puedo olvidar sus ojos», tal vez porque al disparar aquella flecha vio algo que un corazón cruel nunca podría soportar, una alma totalmente libre. Y así, sin corona, sin trono, sin ejército, Úrsula conquistó una victoria que ningún imperio humano pudo igualar. Ella conquistó la eternidad.